La mañana comenzó como cualquier otra, con un dolor insoportable recorriendo mi cuerpo y la voz de mi padre retumbando desde el otro lado de la puerta. Sofía, levántate ya. No vas a faltar otro día a la universidad. Tenía 19 años y, desde hacía 3 meses, mi cuerpo me traicionaba de formas que no podía explicar. El dolor empezaba en la parte baja de mi espalda y se extendía como fuego por mis extremidades hasta que incluso respirar dolía. Pero en nuestra casa, el dolor solo era otra excusa para la debilidad. Y dije que te levantes. La puerta se abrió de golpe y mi padre, James Mitchell, apareció ahí con su impecable traje de negocios, el rostro ya enrojecido de ira. Como un ejecutivo importante, la imagen lo era todo para él, y tener una hija floja no encajaba en su narrativa de familia perfecta. Papá, por favor, susurré, tratando de incorporarme a pesar de la punzada que sentía en la columna. Algo anda muy mal. Necesito ver a un doctor. Su risa fue fría, cortando el aire como hielo. ¿Un doctor? ¿Para qué? ¿Para que sigas desperdiciando nuestro dinero intentando demostrar que no tienes nada? Los últimos 3 doctores no habían encontrado nada. Y tenía razón en eso. 3 médicos distintos me habían hecho estudios básicos sin hallar nada obvio, pero ninguno accedió a los exámenes más profundos que yo suplicaba. Cada vez, la presencia imponente de mi padre y su insistencia en que yo solo estaba fingiendo los convencía de su punto de vista. Mi madre asomó la cabeza por la puerta, el rostro marcado por la preocupación, pero sin decir palabra. Había dejado de defenderme semanas atrás, después de que papá la amenazó con dejar de pagar mi universidad si seguía alcahueteando mi comportamiento. Vístete, ordenó papá, arrancando mi cobija. Tienes 10 minutos. El simple hecho de ponerme de pie desató olas de agonía en mi cuerpo. Me sostuve del tocador, pero mis piernas cedieron. En lugar de ayudarme, mi padre se quedó de pie frente a mí, el rostro desfigurado por la rabia. Y ya basta de este teatro. Su mano golpeó mi cara con tal fuerza que me hizo girar la cabeza. Estoy harto de tus juegos para llamar la atención. James. Intervino por fin mi madre, corriendo hacia mí. Está con dolor. ¿Dolor? Se burló él. Está manipulándonos, Clare. Igual que lo hizo tu hermana antes de largarse con ese artista. Es cosa de tu familia. Este comportamiento traumático, esa necesidad de atención. La mención de mi tía Sara, la hermana de mamá que había escapado de nuestra dinámica familiar tóxica años atrás, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, lo miré fijamente. Si estás tan seguro de que finjo, llévame al hospital ahora mismo. Que me hagan una resonancia. Si no encuentran nada, nunca volveré a quejarme. Vi cómo el reto se reflejó en sus ojos. Mi padre jamás se echaba para atrás ante un desafío. Era una de las cualidades que lo habían hecho tan exitoso en los negocios. Bien, escupió. Vamos a terminar con esta farsa hoy. Claire, llama al hospital y diles que vamos para allá. Cuando no encuentren nada, Sofía, vas a pedirle disculpas a todos los que has fastidiado con tus tonterías. El camino al hospital fue silencioso, salvo por mis sollozos ahogados cada vez que pasábamos un bache. Los nudillos de mi padre estaban blancos sobre el volante, la mandíbula apretada con su ira de siempre. En urgencias, su presencia autoritaria al principio provocó el mismo resultado de siempre. El primer doctor ya estaba por mandarme a casa con pastillas para la ansiedad. Pero entonces pasó algo inesperado. Entró la doctora Sarah Chen, una nueva neuróloga que no conocía a mi padre y, lo más importante, no se dejó impresionar por él. Señor Mitchell, dijo con firmeza después de examinarme, los síntomas de su hija coinciden con varias enfermedades neurológicas graves. Voy a ordenar una resonancia magnética de inmediato. Esto es ridículo, empezó mi padre, pero la doctora Chen lo interrumpió. Lo que es ridículo es que esta joven lleve meses con un sufrimiento evidente sin que se le hagan las pruebas adecuadas. Eso se termina hoy. Por primera vez en mi vida, vi a alguien enfrentarse a mi padre, y ganarle. Él se quedó echando humo en la sala de espera mientras a mí me llevaban en silla de ruedas para el estudio. El fuerte clic del aparato de resonancia sonaba como una cuenta regresiva hacia el momento en que todo cambiaría. Cerré los ojos, aterrada tanto de que encontraran algo, como de que no encontraran nada. 2 horas después, la doctora Chen regresó con los resultados. Con el rostro serio, colocó varias imágenes en la pantalla de luz,
señalando unas zonas que hicieron que mi madre soltara un jadeo y que mi padre se inclinara hacia adelante en su asiento. Esto, dijo, apuntando a una gran masa cerca de mi columna, debió haberse detectado hace meses. Su hija no ha estado fingiendo, señor Mitchell. Ha estado sufriendo un tumor espinal que ha crecido de forma cada vez más agresiva. La palabra tumor pareció resonar en aquella pequeña sala. Vi el rostro de mi padre perder todo el color, su postura normalmente segura desmoronándose mientras observaba las imágenes. Pero solo tiene 19 años, susurró, su voz de pronto pequeña. No puede, yo no. Y necesita cirugía inmediata, continuó la doctora Chen, con un tono más suave ahora. La buena noticia es que lo detectamos antes de que causara daño permanente, pero apenas. Mi padre volteó a verme y, por primera vez en mi vida, vi lágrimas en sus ojos. La misma mano que me había golpeado horas antes ahora temblaba mientras se acercaba a mi rostro, deteniéndose antes de tocar el moretón que me había dejado. El poderoso James Mitchell se estaba quebrando, y esto apenas comenzaba. Los días después de mi diagnóstico se sintieron como una especie de realidad suspendida. Mi padre, que había construido su vida sobre el control y la autoridad, parecía encogerse con cada hora que pasaba. El moretón en mi mejilla desaparecía poco a poco, pero su sombra seguía viva en los ojos de mi padre cada vez que me miraba. La doctora Chen programó mi cirugía para la semana siguiente. La posición del tumor es delicada, explicó. Necesitamos actuar rápido, pero el procedimiento implica riesgos. Existe la posibilidad de parálisis si algo sale mal. Observaba a mi padre durante esas juntas médicas. El hombre que antes dominaba cualquier sala ahora permanecía en silencio, tomando notas frenéticamente con manos temblorosas. En una de las consultas, cuando la doctora mencionó las posibles complicaciones, él literalmente se salió del cuarto. Mi madre lo encontró vomitando en el baño. La noche antes de mi cirugía no pude dormir. El dolor ya era constante, pero no era eso lo que me mantenía despierta. Desde el pasillo escuché sonidos que jamás había oído antes, mi padre llorando. Yo hice esto, su voz atravesaba las delgadas paredes. Lo empeoré, Clare. Nuestra hija estaba sufriendo, y yo la golpeé. ¿Qué clase de monstruo soy? La respuesta de mi madre fue demasiado baja para oírla, pero el sonido del colapso de mi padre continuó. El hombre que nunca había mostrado debilidad, quien me enseñó que las lágrimas eran para los débiles, sollozaba sin control. Usando la pared como apoyo, caminé hasta su puerta. Estaba entreabierta, y por el hueco vi a mi padre de rodillas, con la cabeza sobre el regazo de mi madre mientras ella le acariciaba el cabello. No dejo de ver su cara, dijo entre ahogos. Cada vez que se caía, cada vez que pedía ayuda, yo la castigaba. La llamé débil. Golpeé a mi hija enferma. Antes de poder apartarme, levantó la mirada y me vio. Por un momento solo nos quedamos ahí, mirándonos. Yo recargada en el marco de la puerta con dolor, y él de rodillas en el piso con las lágrimas corriéndole por el rostro. Sofía, susurró, diciendo mi nombre como una plegaria, como una súplica. Quise darme la vuelta, aferrarme a mi enojo, pero algo en su expresión rota me hizo quedarme. Se levantó despacio, acercándose como si temiera que pudiera romperme. Y no sé cómo arreglar esto, admitió, la voz áspera. No sé si siquiera se pueda arreglar. Una oleada de dolor me hizo jadear y tambalearme. En vez de exigirme que me enderezara o acusarme de exagerar, mi padre me sostuvo con cuidado, ayudándome a sentarme en su cama. ¿Recuerdas cuando tenía 7 años? Dije entre dientes. Me caí de la bicicleta. Me hiciste volver a subir de inmediato. Dijiste que el dolor solo era debilidad saliendo del cuerpo. Él se estremeció con el recuerdo. Estaba equivocado. Dios, estaba equivocado en tantas cosas. Me enseñaste que mostrar dolor era fallarte, continué. Así que cuando esto empezó, traté con todas mis fuerzas de ocultarlo. Tal vez si hubiera hablado antes. No, me interrumpió con firmeza. Ni se te ocurra culparte. Esto es mío. Todo es culpa mía. Se arrodilló frente a mí, sus manos dudando cerca de las mías. Estaba tan enfocado en hacerte fuerte, que me convertí en tu mayor debilidad. Mi madre se sentó a mi lado, rodeando mis hombros con un brazo. Por primera vez en meses, me permití recargarme en su consuelo.
Tengo miedo, admití, algo que antes jamás me habría atrevido a decir. Yo también, susurró mi padre. Y esas dos palabras representaron el cambio más grande de todos. James Mitchell, admitiendo miedo, admitiendo debilidad, admitiendo que estaba equivocado. Lentamente, alzó la mano, sus dedos rozando el moretón ya difuminado en mi mejilla. Cuando salgas de esto, no si sales, sino cuando lo hagas, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. ¿Cómo puedo creer eso? Pregunté, con años de dudas pesando en mi voz. Porque nunca en mi vida he tenido tanto miedo de perder algo, respondió, con la voz quebrada. Ni mi empresa, ni mi reputación, nada. Eres mi hija, y casi dejé que mi orgullo me cegara a tu dolor. No merezco tu perdón, pero te ruego que me dejes ganármelo. Esa noche, mientras intentaba encontrar una posición que doliera menos en mi cama, escuché mi puerta abrirse con un chirrido. En lugar de los gritos de siempre, mi padre entró en silencio, cargando una silla. Pensé que, tal vez podría sentarme contigo un rato, dijo con inseguridad. Cuando asentí, se acomodó junto a mi cama. Intenta descansar, aquí voy a estar, dijo él. Mientras yo flotaba entre el sueño y el dolor, lo escuché hablar en voz baja, creyendo que ya dormía. Recuerdo el día que naciste, eras tan pequeña, tan perfecta. Prometí protegerte de todo. En cambio, me convertí en aquello de lo que necesitabas protección. Dios, por favor, dame la oportunidad de hacer esto bien. La mañana traería la cirugía y todas sus incertidumbres. Pero esa noche, viendo a mi padre mantener su vigilia junto a mi cama, vi la primera señal real de que, a veces, los tumores más difíciles de extirpar no son los que aparecen en una resonancia. La mañana de mi cirugía desperté y lo encontré todavía ahí, en la silla junto a mi cama, con su traje arrugado por haber pasado la noche ahí. Por primera vez en mi vida no se había rasurado ni peinado con esmero. El poderoso ejecutivo que alguna vez despidió a un empleado por usar un tono de azul equivocado ahora lucía completamente deshecho. Mientras las enfermeras me preparaban, él se mantuvo cerca, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada gesto de dolor en mi rostro. Cuando la doctora Chen llegó a explicar el procedimiento una vez más, él le hizo preguntas con una voz que jamás le había escuchado, humilde, casi suplicante. «Oh, por favor», dijo mientras se preparaban para llevarme al quirófano. «Es mi niña». Esas palabras, tan simples, y sin embargo nunca antes las había dicho. Siempre había sido su legado, su sucesora, pero nunca simplemente su niña. Lo último que vi antes de que la anestesia me venciera fue a mi padre apoyando la mano contra el cristal de la sala, con las lágrimas corriendo por su rostro. Después supe que, durante las 8 horas de cirugía, mi padre no se movió de la sala de espera. Mi madre intentó que comiera, pero él no pudo. Su asistente llamó sobre una junta de emergencia, y él le dijo que le dieran su puesto a otra persona. «Mi hija está en cirugía», dijo. «La empresa puede quemarse por lo que me importa». Cuando la doctora Chen finalmente salió, su rostro estaba cansado pero sonriente. «O lo logramos», anunció. «El tumor ha desaparecido y no hay señales de parálisis». Mi padre, el hombre que se enorgullecía de su compostura perfecta, cayó de rodillas ahí mismo en la sala de espera. Sus sollozos resonaron por el pasillo, años de fortaleza fabricada derrumbándose en un instante. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero distinta a todo lo anterior. Cada punzada de dolor ya no se encontraba con acusaciones de debilidad, sino con preocupación y ternura. Mi padre aprendió de las enfermeras cómo ayudarme a caminar, cómo manejar mis medicamentos y cómo asistir en mis ejercicios de fisioterapia. Una tarde, como 2 semanas después de la operación, mi fisioterapeuta comentó el cambio. «Tu papá parece otra persona», dijo mientras trabajábamos en mi movilidad. Cuando recién llegaron, daba miedo, ahora es el papá más atento que he visto. Y tenía razón. La transformación era impactante. El hombre que antes se negaba a faltar al trabajo por mis eventos escolares ahora pasaba horas ayudándome a volver a caminar. Su celular, que antes parecía pegado a su mano, permanecía en silencio en su bolsillo. Un mes después de la cirugía, entró a mi cuarto cargando una cajita. «He estado revisando cosas viejas», dijo, sentándose con cuidado en la orilla de mi cama. Dentro había fotografías, cientos de ellas, que retrataban mi infancia. Sacó una de cuando yo tenía 6 años e intentaba trepar un árbol. «Te caíste justo después de que la tomamos. En lugar de consolarte,
te hice subir de nuevo. Pensé que te enseñaba resiliencia. Su voz se quebró. En realidad te estaba enseñando a ignorar tu propio dolor. Me mostró foto tras foto, cada una acompañada de un recuerdo y una disculpa. El padre que nunca admitía errores ahora reconocía cada uno. Cada momento en que eligió el orgullo en vez del amor. Voy a renunciar como director general, anunció de pronto, guardando las fotos. El consejo puede buscar a alguien más. Papá, no tienes que. Sí, sí tengo, me interrumpió con suavidad. He pasado toda tu vida eligiendo esa empresa sobre ti. Nunca más. 3 meses después de la cirugía, la doctora Chen me declaró libre de tumor. Las cicatrices sanaban y mi fuerza volvía poco a poco. Pero el cambio más grande no fue físico. Fue la forma en que nuestra familia funcionaba. Mi padre empezó a ir a terapia, solo y conmigo. Aprendió a hablar de sus emociones en lugar de reprimirlas, a mostrar vulnerabilidad en vez de exigir perfección. El hombre que antes gobernaba con miedo ahora pedía noches de juegos en familia y cenas los domingos. 6 meses exactos después de mi diagnóstico, organizó una cena familiar. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, yo ya podía sentarme sin dolor, mamá sonreía más de lo que la había visto en años, y papá vestía ropa casual en vez de su traje de siempre. Él levantó su copa. Por las segundas oportunidades, dijo, con la voz cargada de emoción. Y por mi hija, que me enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en tener el valor de levantarse y la sabiduría de ayudar a otros cuando caen. Viéndolo ahora, era difícil creer que este era el mismo hombre que alguna vez me abofeteó por mostrar debilidad. El tumor que amenazó mi vida también había derrumbado los muros tras los que vivimos tantos años, revelando a un padre que nunca supe que existía. Y por sanar, añadí, levantando mi propia copa. Por sanar de todas las formas posibles. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos ya no vi al ejecutivo severo ni al padre exigente, sino simplemente a un hombre que había aprendido la lección más difícil de su vida, que, a veces, nuestra mayor fortaleza nace de reconocer nuestros mayores errores.